Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Verdugo y les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Cartografía Escénica, un espacio donde estamos conversando con creadoras y creadores escénicos de Baja California para acercarnos a sus procesos creativos. Y hoy me da mucho gusto compartir esta sesión con Michelle Guerra. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y felicidades por este espacio para escucharnos y para mirarnos con más detenimiento. Muchas gracias. Justo es eso. Creo que estamos buscando generar, como abrir las ventanas, ¿no? Desde diferentes lugares para dialogar y escucharnos. Creo que diste como en el clavo. Michelle, podemos encontrar tu trabajo como en muchas áreas, desde la dirección, la promoción, ¿no? Como productora, como pedagoga, pero me gustaría que pensáramos hoy o que te invitaría a pensar hoy como directora y particularmente de un teatro que seguramente para muchas personas que nos escuchan les será muy novedoso, que es el teatro para la primera infancia, cuando no necesariamente es novedoso. Pero ¿nos puedes platicar a qué le llamamos teatro para la primera infancia? ¿Qué es la primera infancia? Bueno, la primera infancia es este rango de edad por el que transitamos desde los 0 a los 6 años de edad. En varios países vamos a encontrar diferencias. Algunos dirán que termina a los 5 años, otros a los 7 años, pero en México la primera infancia se determina de los 0 a los 6 años. Entonces, el teatro del que estamos hablando es este teatro que se dedica a esos primeros 6 años. Y dentro de esos 6 años podemos como recategorizar por edades los espectáculos, porque las diferencias entre un niño de 0, un mes, 2 meses a un niño de 6 años, pues es muy grande. Entonces va a tener particularidades dependiendo de la edad que tengan los niños, ¿no? Desde el tiempo hasta los temas. ¿Por qué, ¿Por qué hacer un teatro para la primera infancia, Michelle? Seguramente es una pregunta que mucha gente se hace. Es decir, tú como creadora, ¿por qué crees que es importante que exista o que exista, digamos, esta especialización del teatro? ¿No? Que no sea, bueno, hacemos un teatro para todos. Que desde mi perspectiva, luego mucho tiempo hubo como el teatro para todos, era el teatro familiar, pero no es lo mismo llevar a mi niño de 3 años que al niño de 11. Entonces, ¿por qué es importante generar esta especialización? Porque tanto los niños como los padres de familia transitamos por diferentes etapas, desde la crianza hasta en la vida, ¿no? Y primero que nada, creo que el teatro y las artes son un derecho humano. Y para poderlo hacer valer, necesitamos tener oferta de esos espectáculos. Y los espectáculos deben variar según la mirada de quien está ahí presente, ¿no? Requerimos o aprendemos el mundo con diferentes herramientas. No tenemos las herramientas igual en el mismo nivel, etapa de desarrollo en todos los momentos. Entonces, un niño pequeño no puede estar tanto tiempo en una sala con mucha gente encerrado, sin que lo dejen tocar, sin que lo dejen moverse. Por lo tanto, esos niños requieren que el espacio tenga ciertas características preparados para que ellos puedan disfrutarlo como uno disfruta, ¿no? Uno disfruta del espectáculo cuando hay silencio, cuando puede concentrarse, cuando el espectáculo nos sorprende con diferentes tecnologías y demás. Y cuando eres un niño pequeño, si te sorprende la luz, pues te asustas y lloras y te quieres ir. Entonces la aproximación o cómo mostramos el mundo a través del arte para los niños va a depender también de la edad. Obviamente, al principio de nuestra vida tenemos que ir acompañados. Entonces, ese acompañamiento no quiere decir que el espectáculo tenga que abarcar a fuerza las dos miradas, pero sí la mirada del papá, digamos, está conforme cuando su hijo es atendido y sorprendido también, porque muchos creen que van a ir como a un taller interactivo donde todo lo van a tocar en todo el momento. Y sí es muy gratificante cuando los papás se dan cuenta que su hijo puede ser un espectador, que creo que ese es como el mayor descubrimiento, ¿no? Que si hay algo que el arte le ofrece al pequeño, que el papá es sumamente feliz, además que está con él, lo acompaña también como lo acompaña a caminar, como lo acompaña a aprender las letras, siempre acompañamos a los hijos de diferentes maneras y este teatro también es un teatro que se ve abrazado, ¿no? Claro. Tú desde tu formación siempre tuviste una relación con la niña, los niños, ¿no? De tu trabajo. ¿En qué momento tú decides de especializarte en el teatro para la primera infancia? ¿Qué hay ahí, digamos, en ti que dices, creo que es importante que esto
me quede aquí, es decir, que lo pueda explorar, ahondar. Cuando hicimos la Semana de Teatro para Niños, vino un grupo español que se llama Teatro Paraíso, que nos mostró en su repertorio obras para primera infancia. Yo soy maestra preescolar, entonces muchas de las cosas que me contaron en ese momento me hacían ver la diferencia que sí había, no en la técnica, o sea, quiero ser muy clara que sigue siendo teatro, es un espacio donde alguien ve, hay algo que está ahí, hay una escenografía, vestuario, todo eso está. Lo que debe cambiar son los tiempos, lo que debe cambiar son de alguna manera las temáticas que sean interesantes para quien nos está mirando. Entonces, cuando nos platicaban todo este rollo del hotel para primera infancia, para bebés, me hacía sentido muchísimo. Entonces, 2010, o sea, eso fue en 2009, en 2010 yo empecé a trabajar sobre contemplar, ¿no? Fue mi primer proyecto que armé en mi cabeza, obviamente primero, con mucha expectativa, miedo, respeto, como todo junto, lo quería hacer muy bien, sentía que tenía como las herramientas, pero pedagógicas, y me hacía falta como el brinco, ¿no? Traducir todas esas cosas que yo sabía de la biología, de la pedagogía, del desarrollo, a llevarlo a otra cosa que estaba ya experimentando, que era el arte. Y primero me rechazaron el proyecto en PECDA porque no entendían, creían que era estimulación temprana, entonces no me lo gané y lo dejé un poco ahí un tiempo. Pero desde ahí, digamos, comencé a trabajar y hice Moritz y el pequeño Mons de Maribel Carrasco, y ahí fue cuando empecé a decir, definitivamente me voy a bajar de rango de edad y voy a decir, esa es una obra para niños a partir de 3 años, ¿no? A partir de la escolarización, cuando los niños ya tienen, digamos, otro nivel social y hay problemas que se empiezan a reflejar como en ese nicho, ¿no? Que era en Moritz el hacerse pipí en la cama, ¿no? Que es una tormenta que llevan muchos niños dentro, y por la etapa en la que están, creen que solamente les sucede a ellos porque es como su mundo, ¿no? Y al decirle a ellos que hay mucha gente que le pasa, es, ¿no? El descubrimiento de no soy la única persona, ok, soy parte de una comunidad Claro. que le sucede, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar ahí con los elementos, cómo trabajar con esos elementos, cómo construir los personajes para que sean energéticos, pero no exacerbados. La teoría, por ejemplo, el color, que tú sabes, no me gustan los colores, y que siempre he apostado a presentar otro tipo de texturas que están en la vida cotidiana a los niños, y que no por ser niños les voy a hacer como esta saturación de estímulo. Y trabajamos con eso, con Lupillo y con las chicas, cosas muy sencillas, pero desde ahí comenzábamos a pensar cuál es la diferencia, cómo le habla un niño pequeño de 3, 5 años que está en esta etapa, y un poco dejar de pensar en esto de que ay, tiene que ser familiar, ¿qué estoy haciendo para los papás, para entretenerlos? La estructura de la obra también un poco la modificamos para que tuviera, digamos, un seguimiento acorde a la dirección. Es decir, me atreví como a modificar la entrada de algunos textos, las, las, los personajes, por ejemplo, simplificarlos en 2 personajes porque son como 4 personajes. Esto fue como mi entrada, o me aventé a hacer una obra que específicamente fuera para estas edades. Y creo que un poquito antes ya comenzaba a decir, esta obra es para niños de tal edad, esta de tal edad, a raíz del festival, pensando que los papás a veces tienen que elegir a qué de todas las obras voy a ir. Esta es para mis niños. Sin embargo, siempre decimos, bueno, pueden entrar todos, pero te digo que la temática, la duración, la estética, todo está pensado para niños de tal edad, ¿no? Entonces, como comenzábamos a apostar a decir, ¿por qué no? Decirles a los papás, esta obra, yo como hacedor creador de contenido, ¿no? De artístico, te digo, esta puede ser más interesante que esta para que tú puedas, pues, también elegir. Y así, digamos, comencé a pensar cómo ir bajando el lenguaje a edades más pequeñas. Claro, como, si fue, como un proceso de exploración entonces, ¿no? Porque en realidad no hay una receta que te diga esto es para tal edad y tal edad, sino que es un proceso que probablemente uno va descubriendo en el camino. Sí, exactamente así. Yo me propuse como un camino o sea, como para no hacer una obra con un amplia rango de edades, ir como bajando no bajando el lenguaje, sino yendo a edades más cortas,
con el lenguaje del teatro, buscando hablarles más directamente a ellos, ¿no? Digamos, esa temática, claro, es para niños de esta edad, un poco ya más grandes superamos toda esta etapa, entonces esto sí es una problemática con la que puedan ellos relacionarse. A eso me refiero con que tienen que ser interesantes para ellos, porque justo esa etapa uno atraviesa por esas cuestiones, ¿no? Sí. ¿Tú en tu trabajo reconoces algunas temáticas que consideres que sean constantes? Es decir, ¿hay temáticas que a ti te interesen de entrada o vas modificando dependiendo la etapa y el proyecto? No sé, ¿hay algo que consideres ahí como un común denominador? No sé, creo que el texto es lo que me llega, ¿no? Cuando yo estaba mucho tiempo Teja de Caracol y Colibrí en mi cabeza porque me parecía una pieza que generaba imágenes. Entonces creo que las imágenes fueron las que me dijeron, sí, claro, tengo un montón de imágenes ya resueltas para esta obra y quiero hacer esto con esta obra, que no sea, ¿cómo hago que del texto que yo escucho me imagino cuando vean la obra los espacios sean como construidos por el texto, por la corporalidad y todos esto? Pero entonces creo que el texto de alguna manera me da el problema o la pregunta que yo quiero contestar y contestarme en ese momento, ¿no? Ahora, el último espectáculo en Guadalajara, que es Punto y Línea, yo quería seguir explorando esta onda de los colores porque veo todavía en el teatro y más para los muy pequeños esta cosa del color, de lo colorido, de lo multicolor, y nos olvidamos de las texturas, ¿no? De las dimensiones, y lo hice en blanco y negro. Entonces dije, pues un lienzo blanco con una pieza negra, porque al final de cuentas cuando pensamos en los colores, en los muy pequeños lo que queremos es que puedan distinguir un objeto del otro. Entonces el contraste ahí es lo más importante, no la gama de colores ni lo estridente que puede ser una pieza, ¿no? Y has descubierto, así como creo que el tema del color me parece que es una característica, digamos, de tu trabajo, ¿no? Como el cuidado y el pensamiento sobre exactamente qué pasa con el color por muchas razones, como la que acabas de decir. ¿Reconoces como algunas otras características que sean como de un cuidado especial en tu trabajo que digas, yo creo que no se me puede pasar como siempre tener en cuenta estas cosas? Los actores. Creo que mi problema y mi acierto siempre son los actores, porque me gusta cuando un actor entiende, voy a decir como, vamos a jugar ajedrez, ¿no? Ese es el ajedrez. Entonces, todos nos vamos a mover como piezas de ajedrez sin que yo tenga que decirles, tú a la derecha, levanta la mano, ráscate, ¿sabes? Creo que cuando tú provocas que puedes compartir la idea con el actor y el actor al final de cuentas la hace accionar, se comparte. Y creo que eso es lo que a mí me sorprende del teatro, que lo puedo compartir con alguien más y no se vuelve te voy a dictar lo que vas a hacer, ¿no? Sino me imagino esto, quiero provocar tal cosa, y entonces el actor puede generar su chamba, ¿no? Que es la de transformar el espacio, transformar la temperatura, provocar al otro. Eso creo que ha sido una pregunta constante en mi trabajo como director, es cómo le digo al actor lo que quiero sin decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que en eso gasto mucho tiempo en un montaje, ¿no? Y como si hubiera buscarías una complicidad con esa otra persona a quien no tienes que decirle qué hacer, sino con la que comparten puntos de vista para generar cosas. Sí, sí, muchas veces lo que tengo que hacer con los equipos, por ejemplo, en la universidad, que son chicos que pues pasan más solamente un proyecto o algo así, como un taller de codificación, de decir, a ver, es que esto va a ser corporal, estos son como los códigos, ¿no? Esto va a ser de otra cosa, entonces esos son los códigos. Porque creo que uno tiene que darse a entender, pero siempre llegas a un límite porque tú no estás del otro lado. Entonces el que está del otro lado, el que va a resolver, al final de cuentas, la historia, que no puede ser la historia de una sola persona. Así como pasa del dramaturgo al director a hacer otra historia, digo, otra forma de contar la historia, el actor al mismo tiempo le da otra forma de contar la historia, y eso como director te sorprende y te nutre para continuar, para como seguir rebotando las ideas, y al final se vuelve una construcción fuerte porque todos saben de qué va, y hasta cuando tienes que improvisar sabes qué libertad se puedes tomar y cuáles no, ¿no? Hasta volteas a ver al director así de, ay, hice lo que no quería, eso
me quedó bien. Súper. Oye, Michelle, particularmente en el teatro para la primera infancia, es probable que la mayoría nos preguntemos, bueno, ¿y existen textos ya hechos, no? Es decir, como lo comúnmente uno encuentra en una librería. Yo voy a ir a una librería y decir, hay un texto para, quiero montar una obra de teatro para niños de 2 años. Evidentemente, no hay, me imagino, todavía una dramaturgia establecida de esa naturaleza y yo, quién sabe incluso si exista como tal, porque probablemente tiene que ver más con el proceso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los puntos de partida entonces para generar la dramaturgia tanto escénica más que textual, ¿no? Mucho más de acciones probablemente. Digo, sigue siendo una dramaturgia porque, bueno, la acción sabemos que también es parte de la dramaturgia, pero es bien complicado cuando tú tienes que inventar esas palabras y no es mímica, ¿no? Es como no estás traduciendo un texto a movimientos, sino estás viviendo el momento que está planteado en la escena, ¿no? Básicamente lo que pienso yo, digo, en mi experiencia, es que necesito encontrar un tema que esté vinculado con la cotidianidad del niño, ¿no? Es decir, bueno, un niño de un mes, ¿cuál será su cotidianidad, ¿no? Los abrazos, la cercanía, el alimento, y por ejemplo, en contemplar, para mí la temperatura es una cuestión de todos los días, porque la podemos sentir, porque la podemos ver, porque la podemos escuchar, digamos, en sus diferentes, o sea, los pájaros por la mañana, cuando está, hay cosas con las que asociamos y las cosas que aprendemos del mundo las aprendemos por asociación, ¿no? Yo lloro, alguien viene y me atiende, está mojado el pañal, yo me manifiesto también con la voz y alguien viene y me atiende, me abraza, no. Hay cosas que yo aprendo a controlar a partir de asociación, ¿no? Entonces yo sé que es de día cuando aprendo las palabras porque está el sol, porque la luz está de tal manera, sé que está lloviendo cuando está este color, entonces pensaba que hacer una obra a partir de los cambios de temperatura tenía relación con lo que un niño podía ver todos los días y no estaba, digamos, inventándome una cosa que no fuera, que no tuviera relación con su día a día, ¿no? Entonces, eso, o sea, buscar un lugar donde pueda transitar todas estas temperaturas. Y fue cuando, por ejemplo, el jardín en contemplar, que podíamos visualizar pues la luz, la intensidad del sol y luego pasó una nube por ahí. Me inspiré obviamente en Ensenada, que hacen todos los climas en un solo día, ¿no? Amanece soleado, luego salen las nubes y medio chiquitea y luego otra vez la luz. Entonces, pensamos en esto, ¿no? De hecho, también, pues en algún momento nos planteamos si era el clima o si eran las estaciones del año. Y dije, pues qué loco, ¿no? En un día todas las estaciones, pues Sí. dejamos fuera la nieve porque nuestro contexto, no, la nieve está lejísimos de aquí, no es algo que nos toque en nuestro día a día. Entonces dijimos, bueno, no, la temperatura, ¿no? El clima. Y así en los otros montajes que tengo también tienen que ver con esas cosas, ¿no? El agua, que es un elemento que desde antes de salir al mundo ahí está presente y que hasta grandes, ¿no? Tú ves una fuente, ves una manguera y niños jugando con agua y te lleva a este momento delicioso de estar en contacto con el agua y todo lo que puedes desarrollar con esto, ¿no? Nana, que es una obra que es en Colombia también, es la hora de ir a dormir, que hay un ritual cerca de ir a dormir que también es relacionable, es algo que pasa todos los días, así tengas un día de nacido y tengas, no sé, 70, ¿no? Siempre hay un ritual antes de ir a la cama y así busco temas que tengan conexión con lo que viven los niños día a día. Eso me parece muy interesante porque estamos hablando entonces que a partir de comprender, en este caso, la cotidianidad del otro, pero del otro en una etapa de vida, ¿no? Por ejemplo, como decías, del niño a los 2 años, ¿cuáles son las cosas con las que encuentra una relación? O el niño de 5 o 6 años, o lo que decía hace rato de Moritz, ¿no? El niño que reconoce que a otro niño también le pasa el hecho de querer ir al baño, es decir, como Y que está relacionado también con el miedo y luego que el miedo también tiene pues también está el monstruo que sí existe y también tiene miedo, contrario a la oscuridad, a la luz. Entonces eso también le da como un momento de, ¿no? De conexión con la vida, ¿no? O sea, algo del teatro, pero afuera la vida es parecido también a esto, así como en el teatro siempre vemos cómo vivimos. claro. Entonces no podemos quitarle eso a los niños pequeños. También hay una extensión ahí del día a día. Y eso me parece que por mucho tiempo se creyó, de hecho todavía creo que se sigue creyendo, ¿no? Que luego el teatro
para los niños y las niñas, no debe hablarles de ciertas cosas o tal. Y aquí con lo que estás hablando confirma, ¿no? A ver, estamos hablándoles de la vida, no estamos reportándoles las cosas negativas o las cosas que no. O sea, hay que hablarles de todo, pero ¿cómo les hablamos? Tal vez, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Que tú le puedes hablar de todo. A mí siempre me preguntan esto. Entonces, ¿puedes hablar de todo? Así como un poco para picarme. ¿No puedes hablar de todo? Y digo, pues claro que puedes hablar de todo, pero a ti también te pueden hablar de todo y habrá cosas que no te interesan, ¿no? Que no quieras ir a ver. Los niños también, pues puedes hablar de todo, siempre y cuando tengan una conexión con su día a día. Tú puedes hablar con un maestro y te va a contar mil historias de charlas con los niños que te impresionarías todo lo que saben. Más, deja tú lo que saben, lo que se dan cuenta, que uno cree que no se dan cuenta, ¿no? Entonces, algunos estarán pasando por un divorcio y otros niños jamás habrán pensado que sus papás se pueden divorciar, ¿no? Entonces, ahí hay, claro, vives en una generalidad que no, donde no todos cabemos, claro, pero siempre es importante, ¿no? Hablar de la tolerancia, por ejemplo, ¿no? No sé si muchos papás no quieren saber que sus hijos sepan que existen las personas homosexuales, pero es muy importante que los niños entiendan que hay diversidad y que la tolerancia es un valor que practicamos todos los días con una o con otra cosa. Entonces, si yo quiero que mi hijo crezca saludable, entonces voy a tratar de decirle, relájate, la vida de los demás es diferente a la tuya, pero tienes que entender que cada quien vive según su circunstancia y el teatro es un gran vehículo para hacerlo posible. Alguna vez una mamá me preguntaba después de ver una obra sobre abuso sexual, volteó justo después de la función y me dijo, ¿y ahora qué le digo a mi hijo? ¿No? No es mala onda, me lo dijo súper, ¿y ahora? Y el niño estaba súper contento y todo. Le digo, pues mira, si tú pensaste que nunca habías tenido como el hilo para hablar con él de esto, justo después de la función es momento de sentarse y hablar sobre que estas cosas pasan, ¿no? Porque no te pasa a ti, a veces le pasa a otro más y reconoces y los niños son los que denuncian a veces. Un estímulo para el diálogo, ¿no? Incluso entre papás. Entonces, el teatro para mí. Mis papás se ponen en apuros, pero de una manera maravillosa. Oye, Michelle, ¿y has encontrado a lo largo de la creación, tanto en el teatro para niños en general o como la primera infancia particular, algunas metodologías de trabajo que ahora, digamos, ya apuntales como, a ver, creo que esto puede ir por esta línea o no, van cambiando? ¿Cómo son tus metodologías de trabajo? Caóticas. Son... Desde que me conoces, no crees que han cambiado mucho, ¿eh? Porque creo que es importante el caos. El caos porque creo que pone a todo el mundo a jalar, ¿no? O sea, como a ver, vamos a ayudar a la directora porque está como, ¿no? Yo a veces, yo les digo, es que yo si los veo a ustedes como trabajar, interactuar y demás, yo voy entendiendo qué es lo que voy a hacer, pero necesito ver a veces, ¿no? Otras veces lo tengo clarísimo y ya resolví la línea y ahora sí me puedo ir como el hilo de medio y terminar el montaje. Otras veces me atoro, ¿no? Como en Moritz hubo un momento en el que era un monólogo y de pronto tuvimos que hablar a otra actriz para que entrara y rapidísimo lo sacó porque cuando ella llegó nos dio la manera de terminar todo el montaje y era lo que nos faltaba y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, todas esas cosas las sé que tienen que pasar, no les tengo miedo, pero llega un momento en el que sí asusta a todo el mundo de, ay, no vamos a acabar nunca. Pero siento como que me tiene que pasar digo, no es como poner el trabajo en peligro ni nada, sino decir, quiero esto y al final darme cuenta que es otra de la combinación tal vez de los factores, de los creativos, de los actores, del momento que van como resultando en otra cosa. Creo que es importante darle seguimiento a eso. Entonces, no, ahora por ejemplo para la maestría tuve que generar la metodología porque el resultado de contemplar es la metodología a partir de este montaje para la creación de un espectáculo para primera infancia. Sí determiné ciertas cosas, ¿no? Para ordenarme y para titularme también. Entonces, un poco, esa era la maravilla de estudiar, ¿no? Porque entonces tenía que sistematizar algo que no creo que tenga que estar casado con ello, pero me ayuda y a lo mejor ayuda a otros a establecer ciertos puntos. O ahora que doy talleres, por ejemplo, pues tengo que decirles más o menos cuál es el hilo a jalar. Y lo primero que te decía es esto del tema. Tengo que buscar un tema con lo que ellos encuentran en relación en la vida. Si no, pues puede ser incluso un círculo, eso tiene relación con la vida del bebé, ¿no? Si voy a partir a partir del cambio del pañal, pues me queda muy corto porque es un momento muy pequeño, ¿no? Pero si voy a hablar del apego, entonces me dan muchas más posibilidades, aunque en la cena cambie un pañal, o sea, no sé. Eso, generar eso.
Luego lo que pienso mucho es en el tiempo. Entonces, como sé que tengo media hora más o menos de tiempo para contar la historia, lo que hago es generar momentos. Si son 5 momentos, 3 momentos, para que pueda desarrollar un principio, un desarrollo y un final, ¿no? Que el final a veces es invitar a los niños a pasar y de alguna manera como satisfacer ese último sentido que no estuvo en juego durante la función y que puedan tocar los elementos, pero no es una regla, digamos, como en las estructuras. Hay muchas obras para primera infancia donde los niños al final no pasan, solamente se despiden y ya. A mí me gusta mucho porque siento que también de esa manera se cumple la función social del teatro, ¿no? Los niños a veces tardan mucho en romper saberse del ego, y abrazar al papá, en lo que van sintiendo la seguridad. Y a veces durante el espectáculo la risa y compartir y mirar a los demás apuntando, como que van sintiéndose más, eh, más cómodos y luego a la hora del juego, pues ahí están todos compartiendo. Me gusta, pero a veces sí es difícil llegar a ese momento y darle sentido. O sea, tiene sentido que pasen en ese momento. Por ejemplo, Agua, que es una obra con agua, decir yo, ¿qué va a ser un niño de 3 meses ahí? O sea, no lo puedo meter, ¿no? O sea, incluso un niño que no pueda caminar, pues que termina mojado, no inundado el piso, pero está mojado y es peligroso. Y entonces tenía como que subirle al año por lo menos, ¿no? Pero es nada más por ese momento. Lo demás lo pueden ver. Pero decía, bueno, ¿para qué los invito si no van a poder jugar? Entonces, no que no puedan entrar, pero entonces empieza como a categorizar las edades, depende de lo que también el niño va a hacer hacia el final, ¿no? Que pueda tener la libertad de caminar por una cubeta, agarrar una esponja y exprimirla, si no, pues no va a poder jugar con libertad, pues. Claro, y esto me parece que, esto que nos cuentas evidencia el tema de la ecuación es muy compleja, ¿no? Para generar un proceso creativo, particularmente para la primera infancia, pero por eso también es así de cuidadosa, es decir, no puede ser un espectáculo, o sea, no es cualquier cosa, me parece que esto que No. hablas es justo de la complejidad y el cuidado y la responsabilidad, ¿no? Porque no es, pues esta obra vengan quien quiera, el niño de 1, de 5, de 3, y no estar pensado sería pues una gran irresponsabilidad, ¿no? Claro, incluso es que tienes que pensar desde cómo recibes a los niños, desde dónde los vas a sentar, en qué momento los vas a sentar, cuánta gente puede ver ahí adentro, todo lo que puede suceder, desde cuál es la puerta más cercana para correr en caso de que algo suceda, porque ese es otro punto, los teatros no están hechos para bebés. Sí. De hecho, en muchas ciudades de la República está prohibida la entrada a teatros a niños menores de 8 años. Por eso la importancia de visibilizar este teatro, pero no nada más hacerlo por hacerlo, sino creo que la llave para entrar a muchos lugares es la calidad del trabajo, ¿no? Porque tú puedes decir, claro, yo puedo decir que voy a hacer una obra para niños muy pequeños, pero si el mismo promotor o la familia ve que en la obra hay un montón de cosas descuidadas, pues, ¿no? No van a confiar en volver a ir o a abrir el teatro si ves que dejan todo regado por todos lados o que se vuelve peligroso o que es inseguro incluso para la misma institución, pues no pueden abrirte las puertas. Nos tenemos que adaptar. Entonces tienes que hablar con el equipo de trabajo del teatro, con el promotor para explicarle todo la parafernalia que tienes que hacer, que mucha gente a veces le molesta porque tienen esta idea de que los niños pues en donde sea, ¿no? En el patio, aquí, pues tú niños, ¿no? Vete de 1500, no pasa nada. Es un festival, ¿cómo te voy a dar nada más 60 espacios? Porque son bebés, pero sí existen obras para 10 espectadores, para 15 espectadores que le dan hasta 3 días para montar y no hay ningún problema. Hay también un fenómeno social, ¿no? Cultural, donde los niños son invisibles o los niños cuentan por uno que vayan o sea, no son 2 personas, es una persona que está ahí que todavía no existe porque no tiene una voz. Digo, infancia significa los que no tienen voz. Entonces, hay un montón de otras cuestiones a las que también hemos tenido que entrar. Por eso los papás también a veces se sorprenden porque en todos lados somos aprestados, ¿no? En el avión, en el cine, en las bodas, en todos lados los niños no tienen cabida. Y entiendo que no llevas a un niño a una discoteca, ¿no? No llevas a un niño al cine a ver una película de terror. Digo, depende de cada quien, pero sí no puedes esperar que los niños se comporten de otra manera porque son niños. Claro. O si les molesta el avión y el oído se les empieza a reventar, pues están molestos todo el vuelo. Un adulto debería de entender esto, pero tenemos poca cultura respecto a las necesidades y a los derechos que tienen
los niños. Entonces, a la par de la creación, también hemos tenido que entrarle mucho en la investigación sobre la crianza respetuosa, sobre cómo lidiar con los papás para que sepan que es un espacio en el que sabemos cómo se comportan los niños y que hay otros 25 igual que el suyo, que tienen su carácter, que lloran, que no son sociales, pero que estamos ahí y que el espectáculo está hecho para que se paren y bailen, para que apunten las cosas, para que digan, para que se manifiesten. Y eso ha sido también parte de la transformación de mi trabajo o de mi visión, porque antes pues no te tienes que ocupar tanto de los papás, pero ahora te tienes que ocupar de ellos, dónde dejan la carriola, dónde dejan la pañalera, cuánto tiempo requieres para acomodarlos. O sea, hay muchas cosas que tienes que procurar porque son importantes decirles que el teatro también tiene un espacio para ellos y que está hecho. Así como, siempre digo ese ejemplo, así como construyes una silla para un asiento del carro, Claro. también eso tiene que, o sea, no le das una salchicha cuando tiene 3 meses, le das la papilla, lo que sea, todo se adapta. Y también el arte tiene su manera de adaptarse a todas las edades. Y ese es el espacio para justamente convivir, ¿no? Es decir, es un espacio creado exclusivamente para esa convivencia tan específica que se da ahí. Hace rato hablas del caos, como que el caos siempre está de la mano, y yo creo que es algo que podremos encontrar en el común denominador y que, como decías, que es importante el caos, porque el caos nos pone en situaciones límite para buscarle otras opciones y no quedarnos pues, con la de siempre, ¿no? ¿Cómo fue ese caos? Me gustaría que habláramos de contemplar. Has estado platicando un poquito de contemplar. Platícanos primero, ¿cuándo estrenaste Contemplar? ¿Cómo ha sido el proceso? Contemplar es una obra que ha recorrido un buen de camino. ¿Cómo ha sido ese proceso de contemplar? Uy, súper generoso, porque primero lo abracé yo mucho tiempo, digamos que tuve un embarazo larguísimo con el proyecto, pero eso habla como de cómo yo quería hacer las cosas y a lo mejor tenía las herramientas, pero me sentía un poco desbalagadas y necesitaba yo también creo que el equipo exacto y creo que se llegó, ¿no? Primero hablé con, me acuerdo que había hablado con Henry, lo correteé y le dije, dice que me ayudes con un proyecto porque tenía como broncas con quién iba a interpretar la pieza, porque no quería que fuera de danza, pero sabía que el movimiento o era alguien muy experimentado ya en la actuación o una bailarina, ¿no? Y lo practicamos muchas veces, le contaba a él qué es lo que veía, qué quería hacer, le conté el proyecto, hasta que vi la oportunidad de la maestría, porque le dije yo, claro, este va a ser mi proyecto de maestría. La maestría inició en 2013, o sea, mi proyecto fue 2010 para el TECNA, me dijeron que no, ahí lo guardé, lo estuve nomás así como acariciando, pensándolo. Todo el tiempo estuve en contacto con Charlotte Fallon, que es una directora de Bélgica, que ella se volvió, digamos, como mi amiga de los correos, donde le preguntaba, le planteaba cosas, me mandaba ella videos de su trabajo, platicábamos mucho. Y terminé la maestría en 2015 y tenía que hacer ya sí o sí el proyecto. A un lado que también me gané por fin el TECDA en 2014-2015 y tenía que presentar el proyecto con los CEOs. Entonces estaba yo en Veracruz de intercambio de la maestría, el último semestre me fui para allá y ahí coincidí con Fernando Deita, que es el músico de la obra, que también ha trabajado conmigo en una entre dos casas y nada, pues lo conozco desde que tiene 3 años. Y justo íbamos a intercambiar departamentos. Yo me iba y él llegaba a la universidad y empezamos a trabajar sobre la música y con él dividí, digamos, los tiempos de la obra en los momentos del sol, el viento y la lluvia, que esa era la estructura del espectáculo. Y nada, pues teníamos todo, estaba ya Vania también como escenógrafa, Lupilla como iluminador, Isaac estaba produciendo, pero no tenía yo intérprete. No sabía a quién hablarle para hacer el proceso, porque no estábamos tan seguros no veía, digamos, en quién podía ser. Y le hablé a una chava que era actriz y bailarina y pensé, dije, bueno, voy a pasar por ella porque la conozco de muchos años y comenzamos a trabajar. Cuando yo regresé, digamos, tenía entre julio y septiembre ya para ya aterrizar. Ya no me quedaba, ya tenemos todo. Mayra tenía un montón de dibujos, de ideas y demás. Y yo con ellos había estado trabajando a distancia en un grupo de Facebook, mandándoles información, libros,
Fernando se leyó un montón de libros sobre neuroarte, sobre la función de la música en las neuronas con los bebés, con los no nacidos, con los nacidos. O sea, había un montón ya de información en el equipo, en tanto a lo que íbamos a trabajar con la luz, por ejemplo, ¿no? Que fuera los ambientes, cómo íbamos a acomodar el orden de los estímulos, es decir, qué va primero, si la luz, si el sonido, si la acción, para que no entrara como todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, solo la acción, sino era como cómo se va abriendo a los sentidos cualquier estímulo que viene de fuera para darle un orden. Entonces veíamos como que eso era lo más importante, no juntar todos los estímulos. Y la actriz tuvo que irse y Henry me dice un día, dijo, oye, Sally está desocupada, más o menos, creo que sería una buena opción. ¿Tú qué piensas? Me dice yo, así de qué, de verdad. Y me la presentó. Yo la conocía poco y la llevó al proyecto. Hablamos brevemente sobre cuáles eran los planes con el montaje. Y ella su niña tenía 2 años, Constanza tenía 2 años en ese momento. Entonces me dijo, tengo una niña de 2, me la tengo que llevar al ensayo. Le dije yo, perfecto, va a ser nuestro estímulo ahí presente. Y nada, pues prácticamente Sara llegó cuando estábamos montando ya el tercer momento, que era el principio. Empezamos del final al principio, porque yo ya tenía resuelto el final, porque lo hice para un examen de la maestría, hice lo de la lluvia. Entonces, eso a mí me ayudó a vincular el final con la participación de los niños hacia el final, cómo los invitaba, digamos, a participar. Y comencé por el principio, que era el sol, que era lo que más me costaba trabajo, porque era el más amplio. O sea, el estímulo es, pues, el sol. Decía que puede ser una persona, pues puedes jugar a la pelota, puedes, o sea, como decía, ¿qué voy a meter en este momento que va a dar en esto, luego en esto? Entonces ya dijimos, vamos a estar en un picnic y empezamos a trabajar con Azalia con esta cuestión. Entonces, en 2015, en septiembre, estrenamos en el encuentro de teatro del Secut, que se empalmó con la Semana de Teatro para Niños. Entonces, estrenamos como simultáneamente en los 2 festivales, ¿no? Que para mí eso de Secut fue pues un gran aliento, porque era un festival que no era para niños, que no era un festival como exclusivo pues para primera infancia o para niños, sino era un festival para todas las edades. Me pareció padrísimo estrenar, que le dieran cabida a Contemplar. Mara Gutiérrez en este momento era la persona con la que me estaba yo entendiendo. Mara estaba, creo, fascinada. Tengo unas fotos con Mara, que está así encantada viendo a los bebés. Nos dieron la sala. Entonces, para mí, eso fue un gran voto de confianza, primero, porque digo, no era una obra fácil, porque era poca gente que podía entrar. Entonces, era todo un tema ahí, porque era un festival, o como poca gente, cómo lo hacemos para que quepa un poquito más de personas, y así como negociando, y al mismo tiempo entendiendo cómo explicarme y cómo ellos entender que los niños no soportan tanta cantidad, ¿no? de personas, y fueron súper generosos conmigo. Y igual en el ICBC también tuvieron que entender que no podían atiborrar de personas, porque eran festivales. Y así inició en septiembre de 2015 Contemplar, y todavía seguimos dando funciones con la obra. Así, yo creo que como te escucho y veo como, además de ir reconociendo el camino, ¿no? Con que vivimos todos los creadores, para ir reconociendo como hacia dónde quieres y tal. Particularmente el teatro para la primera infancia, percibo que también se ha ido dando de manera paralela como todo un trabajo de visibilización, ¿no? Con el entorno, como dices, no nada más con los papás, con los teatros, con los compañeros, con todos los demás creadoras y creadores, para saber. Que me gustaría cerrar, que nos dijeras si hay alguien que quiere, sobre todo un creador, una creadora joven que hace teatro, pero que está interesada como en este camino de exploración, de especialización. ¿Qué les sugerirías? ¿Qué crees que es importante para alguien que quiere trabajar esta área? Primero que nada, creo que tienes que tener un interés genuino por los niños, y no me refiero a que te parezcan simpáticos y que los puedas cuidar y no te molesten. Me refiero a que debe haber un interés por voltear la mirada hacia los niños y posicionarlos en un lugar importante en la sociedad, ¿no? Todas estas cosas que ya hemos como repasado mucho, de que no son futuros, son presente,
están aquí, tienen necesidades especiales, me refiero a que no comemos lo mismo, no pensamos de la misma manera, hay que aproximarles al mundo, sin no dárselos digeridos y decirles, mira, aquí está, ¿qué quieres preguntarme, no? Y es un camino pues, de mucho trabajo, de mucha curiosidad, de mucho escuchar, de mucho observar, porque pues, bueno, cualquiera puede ser una obra para niños, pero necesitas estudiar desde los datos duros de cuál es la etapa del desarrollo, qué es lo que conquistamos en esa etapa, hasta hoy en día de que están rodeados los niños, ¿no? O sea, hoy las pantallas, lo digital, va a llevarnos a otra generación que está construida por otros valores y otras, o sea, el COVID va a ser algo que los niños van a hablar cuando sean unos adultos, así como nosotros hablamos del terremoto del 85, a lo mejor que estábamos acá y que sabíamos que había temblado en una ciudad y que había mucho embrollo en los adultos, como niños tenemos ese recuerdo a lo mejor vago, pero hay como situaciones que te marcan en la política, en lo social, en la naturaleza, que, que, que conforman lo que son los niños aquí y ahora. Y eso hay que tener una constante aproximación a este tema porque haber sido niño no nos garantiza entender el mundo de los niños, ni siquiera estar cerquita de saber qué es lo que sienten, cómo piensan, cómo perciben el mundo, ahora que la información sale por todos lados, ¿no? Antes te enterabas de lo que hablaban tus papás, así como que y se quedaban callados como te cachaban ahí. Ahora ellos se pueden encerrar en su cuarto, ver en la computadora y está todo el mundo ahí. No puedes, un papá ya no puede controlar a veces la cantidad de información que le llega a un niño, ¿no? Ahora un niño pequeño pues estamos ahí, no nada más una persona, sino un grupo de personas que estamos en constante contacto con los niños y de ese grupo de personas depende la persona que ese niño que va a desarrollarse. Pues. Muchas gracias, Michelle. Creo que con esta plática ojalá podamos seguir, que es el punto de partida como de otras pláticas, ¿no? Y que esto siga generando más conversación, sobre todo para seguir trabajando en esto, ¿no? En un teatro para la primera infancia y para niños y para jóvenes y para la juventud, consciente, responsable y sobre todo que ponga pues en eso, ¿no? Como en primera instancia a ellos y a ellas. Creo que eso es muy importante. Gracias, Michelle. Gracias por compartir con nosotros, por compartirnos el proceso, por compartirnos todas estas metodologías. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos esperamos. Nos vemos en la próxima. Esperamos que estén pronto. Nos vemos en la próxima y bueno, nos vemos en la próxima también de Cartografía Escénica. Hasta pronto.